La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Dalton Basigalupo, asambleísta por Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Asambleísta, ¿me escucha? Ahí está. Gisela, gracias por la entrevista. No, gracias a usted por acompañarnos. Entiendo que hay un receso en este momento en la Asamblea Nacional donde se debate justamente la posible destitución de Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea. A las 2 entiendo que retoman el debate, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que usted ha sacado hasta ahora? No, acabaron de reinstalar el debate. Lo acaban de reinstalar. Hubo una consulta díscola en la mesa directiva y suspenden la sesión y luego la reinstalan inmediatamente. Y tuve yo que ir pues rápidamente a registrarme nuevamente, pues que estoy en la sesión porque había salido precisamente para atender la entrevista de ustedes. Así que bueno, pues en el Pleno pues se ha ido evacuando el trámite que dispone pues la ley orgánica de la función legislativa para estos procesos de juicio político. Se leyó pues el informe de la comisión pluripartidista. Se ha defendido pues Yesenia Guamaní, luego pues la acusadora, la asambleísta Yajaira Urresta, ha hecho pues derecho pues a su primera intervención, están en la fase de réplica y lo cierto pues es de que se espera pues el momento de la votación que ya está pues comprometida en favor de la destitución. Entonces, al decir esto, asambleísta, ¿usted entonces sí considera que existe una nueva mayoría parlamentaria que quiere ocupar los cargos del Consejo de Administración Legislativa, como lo denuncia Guamaní? Bueno, por supuesto, eso es un hecho, pues eso ya se conoce, se sabe. Quieren pues el cargo de Yesenia Guamaní para designar pues seguramente a una asambleísta de la mayoría y posteriormente nombrarán pues a otro asambleísta para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, porque se entiende que como todavía no está llenado el cargo de primer vicepresidente, en su momento tendrán que plantear los nombres tanto para la primera como para la segunda vicepresidencia. ¿Qué le digo? Pues respondiendo a los intereses de esta nueva mayoría de posicionarse en la conducción del cargo. ¿Y por qué aseguran que los votos para la destitución de Guamaní ya estaban pactados antes de la sesión del día de hoy? Bueno, porque ya ha habido la expresión clara pues de UNES, ha sido clara la expresión pues de el Bloque Social Cristiano a través del asambleísta Torres, ha sido clara la manifestación pues de los sectores disidentes de Pachacutic, que estarían pues también aspirando a la primera vicepresidencia. E igualmente hay disidentes de la Izquierda Democrática, eso lo conoce la opinión pública, que están en la línea pues de apoyar la destitución de Yesenia Guamaní. Con eso tendrían pues más de los 70 votos para proceder de esa manera. Entonces, ¿existiría una alianza entre el Partido Social Cristiano y el correísmo? Que la han negado, por cierto, siempre. Bueno, esa alianza existió desde el inicio, que entró en funciones la Asamblea Nacional. Acordémonos que ellos pues presentaron como candidato para presidir el Parlamento ecuatoriano, al asambleísta Cronfle, que de no mediar una intervención mía oportuna para efectos de frenar esa ilegalidad, porque se lo quería proponer doblemente, cosa que impide la ley, porque ya había sido votado y no había tenido pues el voto favorable de la mayoría inicial, lo querían volver a proponer para conquistarse un voto ahí en el tiempo de la elección y lograr que él pueda pues llegar a esa dignidad. No fue así por mi intervención, se impidió eso, la mayoría integrada pues por Izquierda Democrática, Pachacutic, el bloque de gobierno, pudo elegir definitivamente a la señora Yori. Y esa mayoría que perdió la posibilidad de elegir la presidencia del Parlamento ecuatoriano se está reeditando. Entonces, lo que no pudieron hacer al inicio de las labores de la Asamblea Nacional, lo quieren hacer ahora. Entonces, ya pues hubo la destitución de la señora Yori. Yo creo que era pues correcto que ella ya abandone sus funciones de presidenta nacional, pero claro, ellos apuntan a ir desgranando a las autoridades que inicialmente se habían elegido ahí para efectos de que una nueva mayoría se consolide ahí en el CAL, administren
la Asamblea Nacional, procesen las leyes, las iniciativas de juicio político a conveniencia de esa mayoría, reorganicen las comisiones legislativas, presidencias, vicepresidencias de esos organismos, vayan por los juicios políticos a los órganos de control para luego proceder pues, a hacer las designaciones del caso en función de los intereses de estas fuerzas políticas y de sus aliados temporales que estarían pues consolidando, repito, más de 70 votos al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿existiría ya acuerdos previos para el nombramiento de la nueva vicepresidenta de la Asamblea? Bueno, se especula que puede ser pues la asambleísta Pazmiño de las filas pues rebeldes de Pachacuti. Eso es lo que se escucha, pero claro, no hay nada certificado. Ahora, entiendo que la denuncia contra Guamaní fue presentada por la asambleísta correísta Yajaira Urresta y se argumentó un supuesto incumplimiento de funciones luego de que Guamaní solicitara que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la calificación o no del proyecto de ley para derogar las reformas tributarias. Esto, a criterio de Urresta, pues constituye un incumplimiento de funciones al delegar la responsabilidad a otra función del Estado. Elevar a consulta a la Corte Constitucional, ¿cree usted que incurre en un incumplimiento de funciones según la ley? Vea, la mayoría de juristas del país ya ha dado un criterio categórico. El ejercer el derecho a mocionar, a hacer una propuesta, no puede jamás ser motivo de incumplimiento de funciones y peor de pretender una destitución de una dignidad o de un asambleísta que ha ejercido su derecho a mocionar. Porque en esa línea de razonamiento, cuando usted propone, usted lo que está presentando una sugerencia. Cuando usted mociona, está proponiendo. Pero para que esa moción tenga resultados jurídicos, tiene que ser primero aprobada. Y los asambleístas integrantes del CAL que aprobaron esa moción también estarían incursos en supuestas omisiones de funciones y podrían ser objeto mañana, ¿no?, de denuncias ante el CAL para efectos de una institución. Claro, pues que si ellos controlan la mayoría, ¿no?, de votos al interior del CAL, jamás van a permitir que, por ejemplo, pueda denunciarse pues al presidente Saquicela que votó de la moción presentada en su momento por Yesenia Guamaní. Quiere decir que eso es lo más grave del asunto, lo que acaba de mencionar. Hay esta circunstancia, o sea, lo que está detrás de la... ¿Por qué solo sancionar a Guamaní y no sancionar a los otros que votaron a favor de esa moción? Y sabiendo que si ellos no votaban por esa moción no tenía efecto jurídico. Ellos validaron esa propuesta y le dieron efecto jurídico al votar a favor de la moción de Yesenia Guamaní. ¿Y esta denuncia se pactó entre la nueva mayoría parlamentaria? La denuncia que se hizo. Pues buscaron un pretexto pues para ver cómo sacaban a Yesenia Guamaní de sus funciones, porque necesitan ese cargo pues para complacer alguna aspiración de algún miembro de esa mayoría y para asegurarse un voto más dentro del CAL con fines políticos hacia el futuro. Bueno, sobre todo considerando que el Consejo de Administración Legislativa CAL es el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que usted me está diciendo es que es indispensable para la nueva mayoría parlamentaria ocupar las principales autoridades del CAL. Por supuesto, a eso van y van a tener pues una mayoría tranquila, por así decirlo, para efectos de sus propósitos o objetivos políticos. Bueno, estaremos siguiendo muy de cerca la actuación de los asambleístas el día de hoy en este debate. No le quito más tiempo, sé que tiene que regresar al Pleno para ser parte de este debate que se está dando para ver si se destituye o no a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. Le agradezco mucho, asambleísta. Gracias, Gisela, muy gentil. Una buena tarde. Dalton Basigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática.